Japón. Este es el puente Akashi Kilo. Con un arco principal de casi 2 kilómetros, es el puente colgante más largo del mundo. Es como coger... El puente colgante es la única estructura conocida por el hombre que puede abarcar más de 1,5 kilómetros sobre algo. Desafía a las leyes de la gravedad y simplifica las travesías difíciles. Tanto en sus tramos como en sus torres, la magia de este puente consiste en cómo está distribuida la carga en los cables y en los anclajes. Este puente tiene que resistir muchas fuerzas, su propio peso, el clima y el peso del tráfico. Cada año 40 millones de vehículos cruzan el puente colgante Golden Gate en San Francisco. El puente colgante del estrecho de Menai en el norte de Gales es uno de los más antiguos del mundo. Sobre lo que ocurriría si un terrorista atacase un puente, porque cualquiera de estos grandes puentes es un objetivo ideal para los terroristas. Imagínense que alguien quiera destruir el Golden Gate o el puente de la bahía de Sydney. Y al construir un puente, tenemos que pensar en lo que ocurriría si alguien cortase uno de los cables. Por ejemplo, el puente Millennium está diseñado de modo que cierto número de cables, y no les puedo decir cuántos, pueda ser eliminado en un... Torres. Las torres de un puente colgante son como los postes de un tendedero de ropa. El cable principal cuelga entre las dos. Las torres probablemente sean lo más importante. Si las torres fallan, se desmorona todo el puente. Pero el funcionamiento de las torres es una sorpresa. Tienen propiedades semejantes a las de un árbol. Si se imaginan a un árbol en un vendaval, no trata de mantenerse rígido y resistir el viento por la fuerza, sino que cede. Y al ceder permite que el viento disipe su energía. El puente colgante de Clifton es una obra maestra de la ingeniería, diseñado por Isambard Kingdom Brunel en 1829, cuando tenía 23 años de edad. La mampostería es un material quebradizo. Si se sacude, se desmorona como un castillo de naipes. Estas son las secuelas del terremoto que asoló San Francisco en 1906. 25.000 edificios quedaron destruidos. Nunca habían sido más evidentes las limitaciones de la mampostería. Luego llegó el acero, y con él la posibilidad de construir torres más altas, y por lo tanto, puentes más... Y el acero tenía otra ventaja en las zonas propensas a los terremotos como San Francisco. Era dúctil. No hay aviso alguno, no hay absorción de energía, todo se rompe a la vez. Cuando se inauguró el puente Golden Gate en 1937, se convirtió en el puente más largo del mundo. Con unas torres de casi 230 metros, casi 10 veces más altas que las del puente colgante de Clifton. El Golden Gate se convirtió en un icono mundial. El acero dominó durante 50 años, pero lo hizo a un precio muy alto, y en la década de 1970, los diseñadores encontraron una solución: unir la flexibilidad del metal a la comodidad del cemento. El camino hacia adelante era el hormigón armado con acero. Haciendo realidad una ambición personal, Chris Wise va a ver el funcionamiento interno del primer puente del mundo que se construyó con torres de hormigón, el puente Humber, en East Yorkshire. No, se comporta sorprendentemente bien. Quiero decir que casi esperaba ver cómo se movía, porque cuando se observa desde el nivel del suelo, Sí. tiene un aspecto esbelto. Se ve una cosa fantástica de un lado a otro del agua, y casi esperas ver cómo se mueve. Esperas que esté un poco más vivo. Inaugurado en 1981, el puente Humber es hoy el cuarto más largo del mundo. ¿A qué velocidad sopla el viento? Antiguamente utilizaban cadenas para la suspensión de los puentes y hacían los cables de cadenas de hierro forjado, hechas de montones y montones de piezas individuales, y era muy complicado, se tardaba muchísimo. En 1883, el puente de Brooklyn, en Nueva York, se iba a convertir en el campeón del mundo. Una vez terminadas, sus torres iban a tener una altura de 84 metros y 30 centímetros, las estructuras más altas de Manhattan en aquella época. Lo que más me asombra del puente de Brooklyn es su complejidad y la época en la que fue construido. Hay que recordar que el puente se comenzó en 1869, un par de años después de la Guerra Civil. No había electricidad, no había maquinaria, no había motores de combustión de gas. Este puente se construyó con la única ayuda de motores de vapor, y fue construido a mano, literalmente. Pero lo realmente ingenioso de Roebling fue cómo hizo el cable principal. No utilizó cadenas de hierro forjado, sino que empleó el material nuevo más moderno, el acero. Y para que el puente fuese más ligero, hiló el acero de un lado al otro del río. El cable principal es la cuerda de salvamento del puente, y este cable está hecho de miles de cables de puente, que tienen el diámetro aproximado de un lápiz.
y hay miles de dichos cables en el interior del principal. Luego, el cable se ancla en el suelo con una enorme cantidad de hormigón. ¿Cuántos hilos de acero hay en este fantástico artilugio? Pues en total unos 15.000 hilos, pero en realidad solo hay 37 hilos y cada uno de ellos cruza el río 400 veces. Sustituirlo, y alguien dijo una vez que tratar de sustituir los cables de un puente colgante es como si vas al dentista y te dice, tiene los dientes y las muelas bien, pero hay que estirparle las encías. Grandes pasos dados adelante en la tecnología del sistema de suspensión han permitido que los ingenieros alarguen la longitud, conectando así a más personas a mayores distancias. Pero una vez que los cables fueron perfeccionados, estaba claro que los ingenieros de todo el mundo tenían que trabajar mucho en los tramos o vanos. El puente de Tacoma Narrows en el estado de Nueva York se inauguró en julio de 1940 y saltó a la fama instantáneamente. Bautizado con el nombre de Galloping Gertie, el puente que acababan de inaugurar comenzó a oscilar incontrolablemente. Hace que se me erice el pelo de la nuca solo con pensarlo, porque no apetece nada ir allí. Es algo realmente horrible. El 7 de noviembre de 1940, Galloping Gertie se desmoronó. Para los diseñadores nada volvería a ser igual. El desmoronamiento del puente de Tacoma Narrows fue un toque de diana para los diseñadores de puentes colgantes. Por procurar la esbeltez, habían subestimado la fuerza del viento. El misterio estaba en el hecho de que el puente Tacoma había sido diseñado para resistir vientos de 200 km por hora. Sin embargo, la velocidad del viento el día 7 de noviembre de 1940 era de solo 65 km por hora. La clave para desentrañar el misterio se encontraría en un fenómeno llamado frecuencia natural. En esta prueba, la frecuencia natural del puente de Tacoma Narrows es más semejante a la lenta. Cuando los vientos impactan sobre un puente, crean muchos torbellinos llamados vórtices. Los problemas empiezan cuando dichos vórtices tienen la misma frecuencia natural que el puente. Eso se llama resonancia. Si ahora sacudo el soporte de estos tres puentes, si lo hago muy lentamente, con un movimiento lento, con la frecuencia natural del más lento, como pueden ver, el más lento y más grande empieza a responder y consigo una enorme amplificación casi sin hacer nada. Si lo hacemos a una velocidad intermedia, el del medio se dispara y los otros dos se detienen. Y si lo hago realmente rápido, es el pequeño el que se dispara y los otros dos se detienen. Aquella mañana, con vientos que creaban vórtices en la frecuencia natural del Galloping Gertie, solo era cuestión de tiempo que la resonancia hiciera que el puente se desmoronara. Volvieron a la mesa de dibujo y descubrieron que el modo de combatir la resonancia era construir más vigas bajo el puente, un armazón de apuntalamiento. La magia de la idea de Bill estaba en trabajar con el viento, no contra él. Aerodinámico. El viento se desvía al llegar al puente y el suelo vuela con el viento. Bill acababa de terminar el puente de Ford Road y había ganado el encargo de construir un puente sobre el río Severn. Sería el primer puente colgante del mundo que tuviese un nuevo suelo. Pero antes tenía que probarlo. El puente colgante del Severn fue inaugurado en 1966 y abriría el camino para los puentes modernos. Tras el éxito del puente del Severn, todos los puentes del mundo se construyeron con suelo aerodinámico, empezando por el Humber. Resistir al viento y a los terremotos es un reto, pero hay otras fuerzas de la naturaleza dispuestas a destruir los puentes colgantes. Que el ejército romano tenía que romper el paso para cruzar un puente. Y el motivo era que al caminar muy uniformemente debieron de descubrir hace 2000 años que si no rompían el paso acabarían derribando los puentes. El día del año 2000, y el puente hizo lo que nadie esperaba. Comenzó a oscilar de un lado a otro. Mike Wilford se enteró cuando sonó su teléfono. Me llamó por teléfono uno de mis colegas que estaba en el puente para pedirme que fuera a echar un vistazo porque estaba vibrando. Y yo dije, Dios mío, no estará oscilando de arriba abajo. No debería hacer eso. Y él dijo, no, va de lado a lado. Y me pareció muy extraño. Cogí el coche y fui a echarle un vistazo. El puente oscilante captó todos los titulares y se convirtió en la comidilla de la ciudad. Nadie esperaba. Los diseñadores tenían que hacer algo, y rápidamente.
Al observar el puente, los ingenieros descubrieron que la oscilación se debía a las pisadas de la gente. Había gente suficiente y, aunque parezca extraño, todos decidieron caminar a la misma velocidad, exactamente, y no comprendíamos qué estaba ocurriendo. Lo que la gente hacía era sincronizar la caída del pie, y no de arriba abajo como los soldados cuando marchan, sino de un lado a otro. Lo que descubrimos fue que cuando el pavimento sobre el que caminamos se mueve de un lado a otro, tendemos a sincronizar los pasos con ese movimiento. El nuevo descubrimiento causó agitación en todo el mundo. Se hicieron pruebas de excitación lateral sincrónica en todos los puentes del mundo para asegurarse de que no les ocurriría a sus puentes. Y resultó que muchos de ellos se habían estado moviendo muy en secreto, sin que nadie lo mencionara realmente, porque a todos les daba un poco de vergüenza. Pero desde entonces se han puesto amortiguadores en muchos puentes como resultado del problema que se dio en el Millennium. Con cada nuevo puente, llega un mejor entendimiento de su dinámica de suspensión. Tener conocimientos sólidos sobre la resonancia y la aerodinámica significa que los tramos son ahora más seguros y más largos.